Feliz día, feliz día. Hola. ¿Me escuchan bien? Porque, nada, quería saber si me escuchan bien. Lo importante es que me escuchen. Ya saben cómo hice esto, cómo pueden pasar estas cosas. ¿Cómo le va? A ver, voy a cerrar esto aquí, voy a cerrar esto allá y vamos a empezar con nuestro encuentro de hoy. Ya estamos grabando. Antes de empezar a hacer la meditación, vamos a hacer un pequeño repaso de todo lo que estuvimos leyendo, aprendiendo, conociendo la clase pasada. Em, a mí personalmente me resultó miren, a mí personalmente me resultó muy interesante porque ya hace varios párrafos, básicamente lo que me está enseñando, ¿no? Y cada vez que uno va repasando y va releyendo y va pudiendo también conectar con lo que la enseñanza se aplica en la vida de cada una, porque todas tenemos de repente quizás vidas distintas, entonces la enseñanza se puede aplicar a veces en distintas áreas o con distintos contextos o de distintas formas, dependiendo donde cada una sienta que se está movilizando más la lección en sí, ¿no? A mí me llamó mucho la atención esto de cómo al toque, en el libro de un curso de milagros con la enseñanza, intentan como todo el tiempo mantener la igualdad. No sé si han notado eso, de repente que la energía crística o el Maestro Cristo nos diga la única diferencia que hay entre ustedes y yo es que lo único que yo tengo es Dios. A mí eso me agarró mi psicología y la hizo así. La expandió, la iluminó y la llenó de amor porque también eh, a mi mente de repente le resulta muy fácil creer que le falta mucho o que todavía no está lo suficientemente preparada o no estoy lo suficientemente preparada, que todavía hay muchas cosas que hacen que me cueste amar y sentirme amada. Entonces, el hecho de yo poder leer esta enseñanza, ¿no? Y de que tengo la oportunidad y los encuentros y todo lo que es propicio y todo y todas las condiciones para recibir las revelaciones de Dios, para entrenar mi mente en el milagro, para que mi vida y mi percepción se vuelvan milagrosas, para aprender a amar y cada vez amar mejor, me parece realmente hermoso. Yo no sé si ustedes de repente son de hacer este tipo de balances, tipo, ¿qué me mueve esta enseñanza? ¿O dónde choca esta enseñanza? ¿O qué es lo que me está enseñando esta enseñanza? No sé si ustedes son de hacer esos balances o esas comparaciones. Yo soy bastante como de ver, bueno, esto que estoy leyendo, en dónde me está movilizando, dónde me tironea, o dónde estoy de acuerdo, o dónde me enoja o donde no lo creo posible, ¿no? Porque de repente puedo estar leyendo algo y decir, esto capaz no es posible para mí, y me sirve en ese sentido poder estar prestando atención en dónde, ¿no? En dónde me está movilizando. Entonces, estuvimos hablando de la revelación, ¿no? Que la revelación era una experiencia, es decir, la comunicación que nosotras tenemos con Dios es una experiencia vívida, no es algo que se puede expresar o poner en palabras o que yo les puedo de repente enseñar o decir cómo se va a sentir la relación que ustedes van a tener con Dios o cómo Dios se va a comunicar con ustedes en sus vidas. Eso nadie lo puede hacer porque es una experiencia puramente personal e íntima, ¿no? De repente decía esto el curso de milagros y decía que mientras que la revelación era nuestra relación con Dios, los milagros son nuestra relación con nuestros hermanos. Entonces que toda nuestra relación, ¿no? De pares, de hermandad, de familiaridad, tiende a ser milagrosa, mientras que la relación que nosotras tenemos con Dios suele ser a través de o sucederse a través de la revelación. Otra cosa que también me llamó mucho la atención de este texto
es que hace mucho hincapié en que tanto la revelación como el milagro suceden en la conciencia, pero no se originan en la conciencia. Voy a dejar de compartir. Eso a mí me flashó la cabeza, también fue como, porque de repente yo vengo de un vocabulario y de una manera de estudiar y de aprender a Dios, en donde la conciencia o el concepto de la conciencia tiene mucha relevancia, tiene mucha importancia. Y que de repente en el curso de milagros diga, bueno, sí, se experimenta esto dentro de la conciencia, los milagros se experimentan en la conciencia, la revelación se experimenta en la conciencia, pero no surgen de la conciencia, dije, pero ¿cómo? ¿No? Entonces, ¿qué origina la revelación? ¿Qué origina el milagro? Y ahí entra el concepto este de las personalidades que también hablábamos en las clases anteriores, que espíritu y conciencia en el ámbito del curso de milagros son como cualidades distintas o conceptos totalmente distintos, ¿no? De repente, la revelación y los milagros surgen del espíritu, surgen de Dios y se experimentan en la conciencia. Como si la conciencia de repente fuera una plataforma, un subproducto de la mente, ¿no? Es como que está la mente, está la conciencia, y en esa conciencia que tiene la mente se experimentan los milagros y la revelación. Bueno, hay que repasar mucho, ¿sí? Y hay que leer mucho y hay que curiosear por ahí. Voy a compartir pantalla otra vez. Así yo las veo a todas. Sí, las veo a todas. Bueno, la gran mayoría. Entonces, esto ya lo habíamos leído. Ah, habíamos hablado también algo que me pareció súper importante, la diferencia, ¿no? Entre devoción y veneración. Esto a mí también me pareció muy interesante, de repente me pareció como muy esclarecedor, más que nada porque incluso acá, ¿no? El maestro nos dice que hay que tener muy en claro los roles, ¿no? Que de repente la reverencia solamente uno tiene que tenerla hacia Dios, ¿no? Como que de repente esta cuestión de saber que lo único que está por encima de nosotros es Dios, entonces es que Dios se merece o de repente no hay que depositar ninguna reverencia, ¿sí? Ninguna veneración hacia ninguna otra cosa y hacia ninguna otra persona que no sea Dios en su totalidad. Entonces eso también me llamó mucho la atención, cómo hacen la distinción entre la veneración y, y la devoción, ¿sí? Que de repente se podría venerar a Dios únicamente, porque únicamente Dios es lo que está por encima de nosotros, mientras que la devoción sí tiene que ver más con una cuestión de pares, ¿no? Que de repente la devoción sí tenía que ver con una cuestión de entrega o una cuestión de reconocimiento, de respeto, de amistad o de amor, pero una cuestión más de pares, ¿no? Que de repente nosotras podemos em, sentir devoción, por ejemplo, hacia nuestros seres amados, pero reverencia y veneración únicamente hacia Dios, ¿no? De repente es como que derriba un poco esta idea, este mito de, de los falsos dioses, ¿no? De repente no hay que venerar y no hay que reverenciar a ninguna otra persona o a ninguna otra relación o a nada que no tenga, que no sea, ¿no? Ese concepto o que no proceda directamente de Dios. Eso también me llamó mucho la atención, cómo hace esta distinción
Incluso el Maestro Cristo dice, a mí no me tienen que venerar, ¿no? Dice Cristo, no me tienen que venerar, no tienen que disponer en mí su reverencia, ¿no? Sino quizás si quieren la devoción. Eso sí, de repente, ¿no? Es como que incluso dice el maestro que él tiene una devoción hacia nosotros y que si nosotras queremos, nosotras también podemos tener una devoción hacia él en el único ámbito, en el del respeto y el reconocimiento que hace referencia a esa devoción, ¿no? En ese sentido o en esa relación amorosa. Eso también me llama mucho la atención porque, no sé ustedes, pero yo vengo mucho eh, de una formación espiritual bastante jerárquica, en donde esto no solo me cuesta a mí sentirme par de repente, sino que además soy mucho de la relación del maestro-discípulo, gurú-discípulo, en donde el maestro se lo coloca en un lugar de reverencia, en un lugar de veneración. Entonces, que esto también pueda ser aclarado en el curso me parece re interesante porque nos nivela, vuelvo a decir, ordena las relaciones y también da el espacio a que uno se pueda sentir más cercano en la relación que construye con su maestro, ¿no? Que uno se pueda sentir esto, puedo tener una devoción, puedo tener una relación de respeto, puedo tener una relación de amistad, de familiaridad para con mi maestro, pero nunca mi maestro va a estar por encima de mí. ¿Se entiende? Está al lado mío. Mi maestro camina al lado mío, no camina por encima de mí. Esto es algo que es tremendo. Una vez lo leí en una foto de Instagram, ahora que me acuerdo, que era como la silueta de un hombrecito caminando con Jesús al lado y decía eso, ¿no? Como que Jesús caminaba al lado, no caminaba por encima de repente. No, bueno, cosas. Todo esto lo hablamos en la clase, el encuentro anterior igual. Porque ahora vamos a empezar a hablar del tiempo. Ay, ay, ay. Bueno, leo, ¿eh? Dice, nadie va al Padre sino por mí. No significa que yo esté en modo alguno separado de ti o que sea diferente excepto en el tiempo. Y el tiempo no existe realmente. La afirmación tiene más sentido desde el punto de vista de un eje vertical que de uno horizontal. Esto. Si nosotros consideramos al tiempo desde un punto vertical, nosotras vamos a estar debajo del Maestro Cristo, ¿sí? Mientras que Cristo va a estar debajo de Dios. Ahí sí se observa de manera jerárquica, ¿no? En niveles, podríamos decir. Dice, tú estás debajo de mí y yo estoy debajo de Dios. En el proceso de ascensión, yo estoy más arriba porque sin mí la distancia entre Dios y el hombre sería demasiado grande para que tú la pudieras salvar. Yo salvo la distancia por ser tu hermano mayor, por un lado, y por otro, por ser un hijo de Dios. La devoción que les profeso a mis hermanos es lo que me ha puesto a cargo de la filiación, que completo porque formo parte de ella. Tal vez esto parezca contradecir la afirmación yo y el Padre somos uno, pero esa afirmación consta de dos partes en reconocimiento de la mayor grandeza del Padre. Vamos a traducirlo un poco. Vamos a ver, no sé si ustedes alguna vez han leído la Biblia, em, capaz que alguna vez sí, ¿quién no? O sea, yo creo que la gran mayoría de nosotras hemos alguna vez leído la Biblia, después de que la hayamos entendido es otra cosa. Me gustaría hacer un club de lectura de la Biblia. Yo creo que ninguna entendería nada. Sería muy divertido. Eh, porque de repente sería como, ¿no? ¿Qué me están queriendo decir? ¿De qué me están hablando? Mucha metáfora, ¿no? Estaría bueno, bueno, no sé. Em, Vamos a notar en el curso de milagros que hay varias frases que ha dicho Jesús en su proceso de encarnación, en su proceso incluso de iniciación.
de iluminación y de ascensión, porque también, ¿no? Más allá de la mística, del relato de Jesús, no nos olvidemos que es un ser que se iluminó desde su humanidad, ¿no? De repente Jesús nació, creció, desarrolló un cuerpo humano y a raíz de todo su conocimiento y de toda su enseñanza y de todo su aprendizaje es que logró ser quien es. Eh, Esto también me parece muy importante porque las religiones en realidad lo que hacen es tomar figuras de seres iniciados, de seres iluminados, y mistificarlo, ponerlo muy lejos de la humanidad que nosotros tenemos. Y en realidad Jesús seguramente también hacía caca, ¿no? Tomaba vino. ¿Se entiende? Le gustaba comer pescado y hacer muebles, capaz. Entonces, me parece que es interesante también poder hablar y poder rescatar en ese sentido algunas de esas cosas, ¿no? Sí, un buen día lo leí todo, pone Luisa. Bueno, Luisa, me gusta que hayas leído todo. Em, ¿Tenías bastante para leer toda la Biblia? Entonces, vamos a encontrar en el libro de un curso de milagros que van a haber varias frases típicas o grandes enseñanzas en donde se las empieza como a mostrar y abrir. Sería un trabajo muy laborioso realmente el hecho de poder constatar el curso de milagros con la Biblia. Es algo que me encantaría de repente buscar en qué parte de la Biblia Jesús dijo, nadie va al Padre si no es por mí, y empezar a estudiar ese libro, ¿no? O lo que dice, pero bueno, sería como el trabajo no sé, una dedicación de mucho tiempo que la verdad no lo voy a hacer ahora, no lo voy a hacer por ahora, pero si ustedes de repente sienten curiosidad, pueden hacerlo. Entonces empieza el párrafo 4 diciendo esta oración, nadie va al Padre si no es por mí, y nos dice qué es lo que significa, ¿sí? Dice que nosotros, que no significa que Él está separado de nosotras o que sea diferente, ¿sí? Dice que no significa eso, ¿sí? Fíjense, esto es muy importante porque otra vez nos marca que no hay diferencia. Otra vez nos dice, no hay diferencia, no estoy separado, no, soy uno más de ustedes, dice de repente. Y otra cosa que también es interesante es que marca la igualdad, pero a su vez muestra esta paradoja de las percepciones, ¿no? El gran fundador de la percepción es el tiempo. Esto es algo que es muy importante y nos dice que de la única manera en la que él puede estar separado de nosotros o alejado de nosotros o ser diferente de nosotros es por una cuestión de tiempo, ¿no? Pero después aclara que el tiempo no existe realmente. Entonces, fíjense que también nos vamos a estar encontrando mucho con estas cuestiones en el curso de milagros que por un lado toma una creencia que nosotros tenemos asentada, pero por otro lado te dice, igual esto no existe. ¿Sí? ¿Cómo es este ejemplo, no? Eh, no estoy separado de vos, no soy diferente, excepto en el tiempo. Pero bueno, el tiempo no existe tampoco. Entonces, no hay diferencia y no hay separación. Aún así, nosotros vemos que cuando estudiamos esta oración, nadie va al Padre sino a través de mí, y que esta oración se plasma en una línea de tiempo, o que se ha entendido desde un tipo de tiempo en el que el maestro está separado de nosotras, o alejado de nosotras, o es diferente de nosotras, se dice, si nosotros tomamos esta afirmación, nadie va al Padre si no es por mí, bueno, esta oración tiene sentido únicamente desde el punto de vista del tiempo vertical. Esto, ¿no? Está Dios, está Cristo y estamos nosotros.
de la única manera en que nadie va al Padre si no es a través de mí, si no es por mí, de la única manera que esta enseñanza tiene sentido es si la vemos de manera vertical, desde un eje vertical, en donde nosotras estamos debajo de Cristo y Cristo está debajo de Dios. Si nosotras tendríamos que hacer un dibujito y poner Dios, poner Cristo y ponernos a nosotras abajo, ¿cuánto tiempo, cuánto tiempo me llevaría a mí recorrer ese camino desde donde yo estoy a donde está Dios? Lo que dice el curso de milagros es, te llevaría mucho. ¿Sí? Te llevaría un montón. Ahora, ¿por qué cobra sentido esta afirmación en el eje vertical? Para nuestro entendimiento por cómo nosotros entendemos el tiempo. Nosotros entendemos el tiempo en un eje vertical. ¿Se entiende? Nosotros entendemos el ayer, el hoy y el después, ¿no? Y el mañana. Nosotros tenemos una percepción que es vertical, de lo que está arriba y de lo que está abajo. ¿Se entiende? De lo que está adelante y de lo que quedó atrás. Nosotros medimos el paso del tiempo de acuerdo a un eje vertical, no de acuerdo a un eje horizontal. Si fuera un eje horizontal estaría sucediendo todo ahora, porque está todo así. ¿Se entiende? Está todo horizontalmente hablando. Bueno, entonces, dice que en este proceso de ascensión en el que nosotras estamos, pues nosotros estamos en un proceso de ascensión, en este proceso de ascensión, Cristo se encuentra por encima nuestro y más cerca de Dios, pero no porque esto sea realmente así, porque no es así de ninguna manera, pero como nosotros entendemos el tiempo de manera vertical, tiene sentido que haya alguien por encima de mí y ese alguien por encima de mí más cerca de Dios. ¿Se entiende? ¿Vamos bien hasta acá? Bueno, entonces, en ese proceso de ascensión, Cristo está por encima de nosotros y más cerca de Dios. Entonces, si nosotros diríamos, bueno, ¿cuánto tiempo me lleva acercarme a Dios de manera vertical y me llevaría a subir 1 millón de pisos más arriba? Pero si subo 2 pisos más o si llamo al, no sé, a la persona que se encarga del ascensor, que es Cristo, si yo llamo a esa persona Cristo, a ver, bueno, me ayuda a elevarme un ratito, un poquito más, me ayuda a acortar esa distancia. Eso es lo que está diciendo básicamente este párrafo, que por idea nuestra, por percepción del tiempo vertical, Cristo es más que nosotros y por lo tanto está más cerca de Dios, pero que esto no es así en realidad, pero bueno, a nosotros se nos ocurrió en la cabeza que sí. Entonces dice, llámenme, llámenme para acortar ese tiempo, llámenme para acortar esa distancia que ustedes temporalmente sienten que hay entre ustedes y Dios. Y dice, yo puedo hacer eso, yo puedo acortar esa distancia entre vos y Dios, porque primero soy tu hermano mayor, dice, y segundo, porque yo soy un hijo de Dios. Lo que se asocia o lo que se enlaza perfecto con los párrafos anteriores, en donde nuevamente Cristo decía que la única diferencia que hay entre Él y nosotros es que Él lo único que tiene es a Dios. Cuando uno lo único que tiene es a Dios, se confirma o se afirma esta identidad de ser un hijo de Dios. Después también dice que Él nos profesa devoción. Es decir, que la relación que Cristo tiene con nosotros es una relación de amistad, de familiaridad, de amor, de ayuda, eh, de estar presente. No es para nada una relación de superioridad, no es para nada una relación jerárquica, no es para nada una relación impuesta, no es para nada, nada de eso, ¿no?
Realmente lo que está intentando acá la conciencia crística es decirnos, contá conmigo como si yo fuera tu hermano, ¿no? Como si yo fuera tu confidente, como si yo fuera tu amigo, como si yo fuera realmente quien te puede ayudar a llegar al lugar en donde querés llegar, que es estar más cerca de Dios, básicamente. Hay hay acá una relación que siempre que nosotras leamos el libro Un curso de milagros, van a ver cosas que hay veces que puedan llegar a ser muy rebuscadas, otras veces puede llegar a suceder que una pueda chocar, ¿no? con esa enseñanza. Ustedes siempre se tienen que prestar atención en todo. Sí, me molestó esto, ¿no? Me molestó que por encima de mí esté Cristo. ¿Qué sé yo? Cosas. Ustedes tienen que prestar atención a todas esas cosas y anotarlas, porque después vamos a darnos cuenta que la percepción egótica que cada una de nosotras tiene se va a ir agarrando de las pequeñas molestias que va percibiendo. Bueno. Entonces dice, la devoción que les profeso a mis hermanos es lo que me ha puesto a cargo de la afiliación que completo porque formo parte de ella. Tal vez esto parezca contradecir la afirmación yo y el Padre somos uno, pero esa afirmación consta de dos partes en reconocimiento de la mayor grandeza del Padre. Esto se explica después eh, más adelante en otros textos, ¿no? Pero básicamente es la mayor grandeza del Padre es que el Padre es la totalidad y la unidad. Entonces, si el Padre es la totalidad y la unidad, por eso es que yo y el Padre somos uno, que no hay tal separación, sino que existimos como una misma o en una misma existencia. 5. Las revelaciones son indirectamente inspiradas por mí debido a mi proximidad al Espíritu Santo y a que me mantengo alerta para cuando mis hermanos estén listos para recibir la revelación. De esta manera puedo obtener para ellos más de lo que ellos mismos podrían obtener por sí mismos. El Espíritu Santo es el mediador entre la comunicación superior y la inferior y mantiene abierto para la revelación el canal directo de Dios hacia ti. La revelación no es recíproca, procede de Dios hacia ti, pero no de ti hacia Dios. Yo sé que ninguna de nosotras se le ha ocurrido nunca jamás andar enseñándole cosas a Dios. Nunca jamás nosotras le quisimos decir, ¿sabes lo que pasa a Dios? Lo que a mí me pasa es esto, ¿no? Yo te voy a decir lo que a mí me pasa. Nunca nos pasó esa. No es esa la revelación, ni la relación que nosotros tenemos con Dios, para nada, para nada. Es importante, ¿sí? Este concepto que, que ordena, ¿no? De repente se nos está diciendo que la, la revelación es de Dios hacia nosotras y no al revés, que no es posible una, no es una revelación lo que nosotros le podemos estar diciéndole a Dios, ¿no? También tiene que ver con este concepto de la unidad y la totalidad y de la omnipresencia que tiene Dios, ¿no? Se supone que no es que nosotras tengamos que andar explicándole a Dios lo que queremos, lo que sentimos, lo que nos sucede, lo que nos pasa, porque básicamente Dios está experimentando o está conociendo o está sabiendo eso que a nosotras nos pasa, porque no hay separación tal. Entonces, el hecho de que se ordene que la revelación no ocurre de nosotras hacia Dios, nos ordena en este sentido que veíamos en el párrafo anterior, en cuestiones de niveles, ¿no? O de respeto de repente. Yo me he encontrado muchísimas veces, muchísimas veces, en una actitud muy, muy soberbia, la verdad, hacia Dios, en la que realmente
yo estaba queriendo explicarle a Dios cómo es que yo me andaba sintiendo, a ver si me daba una mano, básicamente, ¿no? Yo te explico cómo me siento, así a ver si te conmuevo un poco y me ayudas. Entonces dice, ¿no? Que la revelación no es algo que sea recíproco. Otra cosa que dice es que eh, las revelaciones no son algo que nosotros podamos como forzar o hacer, ¿sí? Esto también es importante. Nosotras no hacemos la revelación. La revelación se experimenta, acuérdense, la revelación se vive, la revelación surge de repente, ¿no? Lo que nosotros podemos hacer es entrenarnos en nuestra conciencia, entrenarnos en nuestra percepción, entrenarnos en nuestra psicología para la conciencia milagrosa. Cuando nosotros activamos la conciencia milagrosa, activamos la conciencia del amor, la conciencia del Espíritu Santo, la conciencia de Cristo y por lo tanto se acorta esa distancia y se produce la revelación. Eso es lo que veníamos entendiendo o lo que veníamos aprendiendo del texto anterior y este texto que estamos leyendo del capítulo 1. Ahora se nos está diciendo que la esto es algo que es muy importante, que la revelación es inspirada por Cristo. Y que la revelación es inspirada por Cristo porque Cristo está próximo al Espíritu Santo. Acuérdense siempre de la Trinidad. ¿Y por qué dice que son las revelaciones inspiradas eh, por Cristo gracias a la proximidad del Espíritu Santo? Porque a través del Espíritu Santo nosotros nos comunicamos con Dios. ¿Y por qué es inspirado por Cristo? Porque la energía crística es la que está a cargo de, o está alerta, dice acá, de cómo es que están operando nuestras conciencias para que podamos recibir o no recibir esa revelación. Entonces hagamos de cuenta que Cristo es como un centinela, ¿no? De repente Cristo es como un guardián, un vigilador, algo, una conciencia que no duerme, que está siempre alerta, que está siempre despierta y va prestando atención a cómo nosotros nos vamos preparando sutilmente, energéticamente, conscientemente hablando. Cuanto más nos aproximamos al Espíritu Santo, más energía crística, más revelación. Esto es como si tendríamos que hacer un cálculo matemático, sería algo más o menos así. Entonces lo que dice Cristo es que nuestra conciencia milagrosa, ¿sí? Vamos a hacer de cuenta porque la conciencia milagrosa parte un poco de nuestra voluntad, ¿sí? Nosotros tenemos que tener, le tenemos que poner onda, ¿sí? Le tenemos que poner onda, tiempo, energía, voluntad a desarrollar la conciencia milagrosa. Entonces, cuando nosotros estamos sintonizándonos al milagro, lo que hace Cristo es inspirar, ¿sí? Inspirar quiere decir que pone en movimiento hacia esa dirección, pone en movimiento Cristo hacia esa conciencia las revelaciones, ¿sí? Entonces nosotros tenemos básicamente que hacer de cuenta que el Espíritu Santo, Cristo y Dios y los milagros son como nuestro nuevo grupo de amigos. Nosotros todos los días le tenemos que estar mandando un mensajito al milagro, todos los días le tenemos que estar mandando un mensajito al Espíritu Santo, todos los días le tenemos que andar mandando un mensajito a Cristo, todos los días le tenemos que mandar un mensajito a Dios, porque queremos cultivar una relación de amistad, se supone, ¿no? Entonces ahí es que nosotros vamos teniendo otro tipo de comunicaciones. Dice una comunicación superior. ¿Con quién? Con el Espíritu Santo. Sí. Entonces el Espíritu Santo toma una comunicación superior y la traduce a una comunicación inferior, la nuestra, básicamente. En el sentido vertical, como veníamos hablando, ¿no? Y esto, que la revelación no es recíproca, eso hay que tenerlo muy en claro también. Yo acá les pongo en el cuaderno de conversaciones milagrosas, que ya habrán escrito 4 tomos de libro, yo ya lo sé, habrán escrito muchas conversaciones milagrosas. Em, bueno,
se les dice, ¿no? Como que, bueno, que pueden sumar por la mañana o cada vez que puedan, o cada vez que ustedes escriban, que invoquen en el nombre de Jesús y llamen al Espíritu Santo para ver cómo va. Que de repente el Espíritu Santo pueda ser mediador, ¿sí? Que el Espíritu Santo medie, ¿no? Que sea el mediador entre la comunicación superior con la inferior y que Cristo, pueden usar Jesús o Cristo, porque nuestro simbolismo psicológico es lo mismo, entonces pueden usar tanto Jesús como Cristo. Y en el nombre de Jesús o en el nombre de Jesús Cristo o en el nombre de Cristo, empezar a sellar cada una de las oraciones que nosotros vamos decretando, cada una de las oraciones que nosotras vamos escribiendo. Pruébenlo, después se fijan si les resulta o no. Párrafo 6. Dice, el milagro reduce al mínimo la necesidad del tiempo. En el plano longitudinal u horizontal, el reconocimiento de la igualdad de los miembros de la filiación parece requerir un tiempo casi interminable. ¿Qué quiere decir esto? Que en un plano horizontal, que nosotros podamos reconocer la igualdad de nuestros hermanos, nos podría llevar la eternidad, básicamente. El milagro, dice, no obstante, entraña un cambio súbito de la percepción horizontal a la vertical. Acá sí, fíjense que hay algo que es muy importante, porque ya no estamos hablando de la línea de tiempo que veníamos hablando hace un rato, en donde para poder entender algo teníamos que comprender cómo veíamos el tiempo, ¿no? Acá, porque una cosa es cómo sucede la revelación. Acuérdense que la revelación y el milagro no son lo mismo. Una cosa es cómo sucede la revelación y otra cosa muy distinta es cómo sucede el milagro. Acuérdense que la revelación es de Dios hacia mí, entonces me sirve el concepto vertical o lo entiendo de una manera vertical, pero no existe tal verticalidad, decía el párrafo anterior. Y ahora en el párrafo 6 se nos está hablando del milagro. Y el milagro era la relación que nosotras tenemos con nuestros hermanos. Entonces, ahí ya no hay una cuestión vertical, sino que hay una cuestión de paridad, no hay una cuestión horizontal. Entonces, empieza este párrafo diciendo que el milagro reduce la necesidad del tiempo. Porque en este plano horizontal, en donde yo me veo par con mi hermano, ¿no? Que yo pueda reconocer la igualdad que tengo con el otro, me puede llevar la eternidad. ¿Sí? Ustedes imagínense, estar una eternidad intentando percibir que la otra persona, que el otro que es mi hermano, es igual a mí. Entonces lo que dice es que en este plano de hermanos, en el plano horizontal, el reconocimiento de la igualdad podría requerir un tiempo interminable, pero si nosotros activamos el milagro, se reduce esa necesidad de tener tanto tiempo para poder ver esa igualdad. ¿Por qué? Porque dice el milagro hace o transforma de manera inmediata la percepción que nosotros tenemos, ¿sí? Y dice que cambia de repente no solo la visión que nosotros, la visión y la percepción que nosotros tenemos con respecto a nuestros hermanos, sino también con respecto a la horizontalidad, ¿sí? Dice que cuando nosotros aplicamos un milagro, se reduce la necesidad de tiempo y el plano horizontal pasa a ser vertical. ¿Se entiende? Porque no es lo mismo una revelación que un milagro. Yo no quiero que se confunda con el párrafo anterior. En este párrafo, en el párrafo 6, el milagro reduce el tiempo y al plano horizontal lo convierte en vertical, ¿sí? Lo que estaba así, lo vuelve así. ¿Por qué? Porque cuando yo
cuando este plano del milagro, cuando el plano de la hermandad se vuelve vertical, ahí nosotros, si estuvimos pillos con el párrafo anterior de la revelación, vamos a estar entendiendo que básicamente esto es como una especie de embudo. Al estar vertical, todo lo que yo recibo es todo lo que yo doy. ¿Se entiende? Todo lo que yo recibo es todo lo que yo doy. Es como que pasa de largo, podríamos decirlo, en un buen sentido. Entonces llega al que está debajo. ¿Se entiende? Entonces, este intervalo en el que nosotros empezamos a entender que tanto como recibo, así tanto doy, empezamos a comprender un poquito más la cuestión de la verticalidad con respecto a la relación milagrosa. Em, Dice, además, esto introduce un intervalo del cual tanto el que da como el que recibe emergen muchos más adelantados en el tiempo de lo que habrían estado de otra manera. Cada vez, entonces, que nosotros estamos dando y cada vez que nosotros estamos recibiendo, al estar recibiendo y al estar dando milagros, y el milagro al estar reduciendo la necesidad de tiempo, cada vez nos vamos adelantando más, dice este párrafo en lo que se refiere a el tiempo que estaríamos necesitando para percibir esa igualdad. El milagro, pues, tiene la propiedad única de abolir el tiempo en la medida en que hace innecesario el intervalo de tiempo que abarca. No existe relación alguna entre el tiempo que un milagro tarda en llevarse a cabo y el tiempo que abarca. El milagro sustituye a un aprendizaje que podría haber durado miles de años, lo hace en virtud del reconocimiento implícito de la perfecta igualdad que existe entre el que da y el que recibe, en la que se basa el milagro. El milagro acorta el tiempo al producir el colapso, eliminando de esta manera ciertos intervalos dentro del mismo. Hace esto, no obstante, dentro de la secuencia temporal más amplia. Un quilombo, podríamos decir. Levante la mano quien entendió algo. Claro, si no entendí nada. Bueno, yo acá les hice esto. Podríamos decir que lo que el párrafo 6 quiere lo que el párrafo 6 quiere decir, lo que está diciendo es esto. Que sin milagros, el intervalo de tiempo hasta lograr la percepción de igualdad sería infinita. Requeriría mucho tiempo. ¿Por qué? Porque estamos midiendo el tiempo en los milagros de manera horizontal. ¿Se entiende? Ahora, con los milagros, lo que sucede es que no hay intervalos. No hay intervalos. Con los milagros el tiempo se parece más bien a una espiral. Más que a una línea de tiempo horizontal, parece una espiral en vertical. Entonces, acá está. El milagro, ¿qué va a hacer entonces? Primero, reducir la necesidad de tiempo. ¿Sí? ¿Qué cosa va a hacer el milagro? Va a generar en nuestra percepción un cambio de utilización en cuanto al tiempo. ¿Sí? Ya no va a ser una línea de tiempo en nuestra vida, sino que va a parecer más bien una espiral. Y esto es poder cambiar esta percepción en lugar de una línea de tiempo, empezar a entenderlo como una espiral, ese entendimiento que aporta el milagro es la gran clave, chicas, y acá escúchenme bien y repasen esta parte 1 millón de veces. Poder percibir al tiempo como una espiral y no como una línea de tiempo es la que nos va a ayudar y es la que nos va a hacer entender
la dicha, la abundancia y lo milagroso que es dar y recibir. Porque todavía nosotros en el entramado de todo este texto estamos hablando del dar y del dar y el recibir milagros. Si de repente yo considero que el tiempo es una línea horizontal, ¿sí? Yo voy a estar creyendo quizás que si yo doy, el que recibe es el que está más próximo a mí. Pero si el tiempo funciona como una espiral o como una especie de embudo, ¿sí? Así, hacia abajo, cada vez que yo recibo, cada vez que yo doy, todo se está como, podríamos decir, sucediéndose y entrelazándose independientemente del lugar en el que se encuentre. No va a ser solo para los más próximos, sino que se encuentran para los que están más cerca de la parte ancha del embudo como para quienes están cerca de la parte más finita o más angostita del embudo. Entonces, cuando nosotros comprendemos que lo que damos y lo que recibimos no tiene que ver con una horizontalidad, sino que tiene que ver con una verticalidad, empezamos a entender que entonces lo que yo doy es recibido por todos. ¿Se entiende? ¿Por qué? Porque lo que hace el milagro es hacerme entender primero el concepto de la igualdad y segundo el concepto de ser miembro de una hermandad. Ser miembro, ser participante, ser, sí, estar ocupando un lugar dentro de una asociación, dentro de una afiliación. Entonces, si yo recibo en un lugar y doy en ese lugar, todos los que forman parte de esa asociación, de esa afiliación, van a estar recibiendo. Y dice que cada vez que nosotros entendemos al tiempo como una espiral en vertical y no como una línea de tiempo horizontal, lo que empieza a suceder también en nuestra percepción es eh, esta cuestión de empezar a eliminar de nuestro entendimiento el intervalo de tiempo que abarca el dar y el recibir. Para nosotros, si yo te doy, qué sé yo, si yo te doy, Silvana, te doy un mate, toma un mate, va a haber un intervalo de tiempo entre que yo te doy el mate y entre que vos me lo devolvés. Entre que yo te doy y vos estás recibiendo y vos me estás dando y yo recibo, va a haber un intervalo de tiempo. Eso es ver el tiempo de manera horizontal, en donde yo estoy dando algo y espero recibir algo, es ver el tiempo de manera horizontal. Ahora, el milagro que hace que yo te estoy dando mate, y yo te estoy dando mate, ¿sabes por qué? Porque yo recibí mate. Entonces, lo que yo doy es exactamente lo que recibí en el momento presente, no hay un intervalo ya. Ya no estoy dando esperando a recibir, sino que entiendo en mi mente abundante que doy porque recibo. ¿Se entiende? Ya no estoy dando esperando recibir, sino que es al revés. Estoy dando gracias a que recibo, gracias a que recibí. Ese es como el gran cambio de percepción que el milagro siempre va a estar intentando aplicar en nuestra percepción, es este, que tanto el que da como el que recibe es dichoso, que tanto el que da como el que recibe es lleno y pleno de gracia, que tanto el que da como el que recibe está dando y está recibiendo en este momento. De a poquito, muy de a poquito, cada uno de los textos, cada una de las enseñanzas se va metiendo con una parte que quizás poco se habla o poco se menciona, pero que tiene una raíz muy gorda en nuestro ego, que es la mezquindad. La mezquindad es lo primero de lo que se aferra la percepción carenciada. Y la percepción carenciada es mezquina y es miedosa. Entonces el milagro, al estar hablando de una percepción amorosa, de lo que se nos está enseñando es, bueno, hay que dar porque estás recibiendo, pero hay que estar pillo.
Hay que estar pilla en el sentido de qué es lo que yo doy y qué es lo que yo estoy recibiendo. Porque acá, en ninguna parte del texto, ustedes van a escuchar que se escriba, que se diga o que se enseñe que eh, recibimos de Dios o que recibimos de nuestros hermanos cosas muy concretas, ¿sí? En realidad lo que se dice que nosotros recibimos de Dios y que nosotros recibimos de nuestros hermanos y por lo tanto nosotros podemos recibir de Dios y darle también eso a nuestros hermanos es amor. No existe ninguna otra cosa. Nosotros nos tenemos que mentalizar que nuestra abundancia es de amor, nuestra plenitud es de amor, nuestra dignidad es de amor, nuestra obra es de amor, nuestra palabra es de amor. De repente todos nosotros, al tener una construcción milagrosa en nuestra percepción, todo pasa a ser amor. No existe otra cosa. Es amor o no amor, si se quiere, o miedo. De repente vamos a ver después que ponen esta polaridad, ¿no? Que de repente lo contrario al amor es el miedo. Entonces, si estamos aprendiendo a dar y a recibir, ¿qué es lo que estoy aprendiendo a dar y a recibir? ¿Un mate? No, amor. ¿Se entiende? ¿Qué es lo que estoy aprendiendo a dar y a recibir? Pedir ayuda, poner límites, qué sé yo, lo que a ustedes se les ocurra, no. Básicamente todos nosotros en este camino de ascensión, lo que estamos aprendiendo a recibir y a dar es amor, cortito y al pie, ¿sí? Y cuando nosotros construimos esta percepción milagrosa, reducimos el tiempo que nos lleva o que nos podría llevar esta expresión amorosa, este pensamiento amoroso, esta cuestión, ¿no? Y ya habíamos hablado también en alguna otra oportunidad, en algún otro encuentro, de esta cosa que a veces nosotros tenemos de estar amando a alguien y esperar que esa persona me ame, ¿no? Y en realidad yo amo a esa persona porque ya recibí el amor para entregárselo. Entonces, este tipo de lógica es el que de a poquito el milagro, Cristo, el Espíritu Santo nos empiezan a fortalecer. Y cuanto más nos comuniquemos, más nos vamos a estar fortaleciendo en esa lógica, en esa razón, en esa inteligencia y en esa abundancia. Absolutamente todo, 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 todo lo que empieza a enseñarse de ahora en más en el curso tiene que ver con esta iluminación amorosa, ¿sí? En donde realmente no tengo que esperar para amar y no tengo que esperar para ser amada, porque estoy siendo amada y porque estoy amando en este momento. Y a partir de esa base, a partir de esas nuevas raíces, los frutos y lo que se va compartiendo y lo que se va también desarrollando. Toda revelación que viene de Dios es una revelación amorosa. Si la revelación que nosotras tenemos no viene amorosamente, no es Dios. Si quieren, lo vuelvo a decir. Todas nosotras decimos, no, porque Dios me dijo, vieron, ya lo habíamos hablado esto también, de repente, frente al Dios me dijo, ya está, no te puedes meter ahí, Dios te lo dijo, básicamente, ¿no? Entonces una no puede andar como diciendo, me parece que, no sé, porque yo no puedo saber cómo Dios se comunica a través de tu psicología y qué es lo que Dios te dice en el libro Un curso de milagros y en la mayoría de las tradiciones espirituales más antiguas, siempre el común denominador, siempre el lenguaje en común de Dios hacia nosotros fue el amor. Entonces, si de repente nosotras no estamos recibiendo una revelación o la comunicación que Dios tiene con nosotras no se basamenta en el amor, piensen, ¿no? Hay que discernir realmente si lo que estoy sintiendo, lo que estoy escuchando es de Dios. ¿Se entiende? Y nosotros podemos decir, bueno, pero mira, hay muchos libros en la historia de la Biblia en donde hay guerras, en donde hay hambrunas, en donde hay culpas, en donde hay esto, en donde hay aquello, en donde me encantaría hacer un club de lectura de la Biblia, yo creo que sería un platazo eso.
Estaría divertido. Eh, pero hay que ver, ¿viste? Eh, ya hemos pasado los niveles de la historia en el que en el nombre de Dios nos hemos matado entre todos. Y no sé si realmente eso era un mensaje de Dios. ¿Se entiende? Porque de repente habría que ver, si dice, no, andá y escupile, prendele fuego a la casa a la vecina de enfrente, cuando de repente muchas veces el único mensaje era poner la otra mejilla, ¿no? O era ámense los unos a los otros. Entonces, es muy interesante ver que en varios profetas o en varias enseñanzas espirituales que ponen en relevancia, ¿no? Esta enseñanza de Dios o la revelación, la comunicación con Dios, ¿de dónde surge? Si de repente ustedes están desarrollando una relación con Dios y están sintiendo que escuchan, que ven, que perciben a Dios, si de repente no está orientado, sintonizado a una conciencia milagrosa, una conciencia amorosa, vuélvanlo a preguntar. Sí, vuelvan a comunicarse, vuelvan a intentarlo, porque básicamente empieza a cobrar realmente mucha importancia, y ahora más en todo el curso, esta cuestión de qué prioridad le damos al amor en nuestra vida. ¿Se entiende? Porque muchas veces nosotros tenemos otros tipos de prioridades, muchas veces nosotros tenemos otras cosas, ¿no? O incluso en el concepto o en la idea del amor, de repente podemos llegar a pensar que puede esperar o puede pasar tiempo o puede de repente como no postergarse, cuando en realidad el amor está sucediendo aquí y ahora, ¿no? Entonces me parece también interesante en ese sentido que podamos entrenarnos en una comunicación que sea amorosa, en un pensamiento que sea amoroso, en una experimentación con el otro amorosa, porque eso sería básicamente estar practicando la aplicación y la expresión del milagro, ¿sí? Cuanto más milagros en mi vida, más energía crística, más Espíritu Santo, más revelación. Nosotros podemos decidir expresar el milagro o no, ¿sí? ¿De qué va a depender en realidad de la atención que le demos? Porque por más de que nosotros digamos, bueno, mira, no me interesa a mí, no me interesa para nada andar expresando milagros, pero siempre te vas a encontrar con alguien a quien amás. Y mientras que vos tengas la capacidad de amar, vas a estar expresando milagros. Lo que propone el curso es que podamos ampliar nuestro radar de amor, justamente. Que podamos amar más ampliamente a todos nuestros hermanos, a todos los seres. Básicamente depende de eso. Nosotros podemos decir, bueno, yo no quiero esto, pero mientras que vos ames, vas a estar expresando el milagro. Después es la enseñanza del curso es, bueno, ¿cómo hago para expresar cada vez más milagros, ¿no? Y también en este sentido de expresar el milagro en mi vida como una cuestión de confirmación o de afirmación. eh, Todas nosotras somos muy amadas, a ver la cara que, pero qué cuánto amor que nos tienen, ¿no? La gente. Entonces nosotras somos muy amadas y cuando empezamos a desarrollar también esta conciencia milagrosa, empezamos realmente cada vez más a sentirnos amadas, ¿sí? Cada vez más amadas. Y cuanto más amo, más amor percibo. Y cuanto más amor percibo, más amor comunico, ¿se entiende? Y empieza a ser toda una dinámica amorosa y milagrosa. En ningún momento el curso, en tanto en sus milagros como en su revelación, eh, propone o promete algo más poderoso que el amor, de repente, ¿no? El amor es la abundancia, el amor es la prosperidad, el amor es la salud, el amor es la luz, el amor es el entendimiento, el amor es la sabiduría, el amor es la paz. De repente está el amor y del amor surge todas las otras virtudes y todo lo que de repente queramos nosotros en nuestra vida. Por eso es que se le hace tanto
énfasis y es tan insistente en construir desde el amor, ¿no? Que parece una frase medio hecha, pero que estaría buena poder practicarla un segundo y medio cada vez más, ¿no? Bueno, cuando hay amor, se reduce la necesidad del tiempo. Básicamente es eso. Bueno, chao. A ver qué dice. Se le corta, profe. ¿Se me corta a mí? ¿Sí? ¿Se cortó mucho? No, no me saltó ningún cartel a mí. Bueno, más o menos. Bueno, nos vemos el viernes que viene. Gracias por estar, gracias por ser. En un ratito les paso la grabación igualmente. Amen mucho, amen, ¿sí? No se les va a irritar el corazón, no se va a desgastar su alma de tanto amor. Todo lo contrario. Nos vemos.